Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar el webinar de hoy. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Juan Antonio Pastor, que nos va a hablar de web semántica y web de datos. Y pues nada, sin más preámbulo, pues Juan Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Cristóforo. Darte las gracias o daros las gracias por permitirme colaborar en vuestra máster con este webinar de semántica y web de datos. Básicamente, uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos cuando estamos trabajando con la web, cuando queremos extraer información estructurada de la web, es básicamente que generalmente cuando estamos trabajando con contenidos, los contenidos web están preparados o están diseñados para su visualización a través de un navegador. En la diapositiva pongo un ejemplo en la cual podemos ver un código HTML y su correspondiente visualización en la parte inferior, como se vería en un navegador, y las personas somos capaces de extraer información de ese contenido, porque nosotros tenemos una capacidad de comprensión semántica de la cual carecen las máquinas. Entonces, cuando nos enfrentamos al reto de extraer información estructurada y además de un modo normalizado e interoperable a partir de contenidos web o de recursos que están accesibles a través de la web, necesitamos que esa información esté representada de un modo totalmente explícito para las máquinas y que siga un determinado patrón o un determinado modelo de datos. De este modo, las aplicaciones informáticas pueden extraer y procesar datos estructurados que previamente han sido representados siguiendo un determinado esquema. Uno de los requisitos que se precisan para evitar que existan desarrollos independientes y separados es utilizar pues, esquemas, vocabularios y formatos estándares de manera que las diferentes aplicaciones informáticas puedan recuperar o extraer información de dichos contenidos. Hace ya algún tiempo, concretamente en la primera conferencia internacional sobre la web, allá por el año 94, pues el propio Tim Berners-Lee apuntó la posibilidad de que la web no solamente contuviera documentos entre los cuales se establecían enlaces para finalidades relacionadas con la consulta o la navegación entre los documentos, sino que lo que propuso fue que esos enlaces de alguna manera definieran cuál era el tipo o la naturaleza de la relación entre dos contenidos. Es decir, en ese momento Tim Berners-Lee ya indicaba que el camino para poder extraer información, para poder enriquecer los contenidos, no solamente para su consulta por parte de personas, sino también para su procesamiento automatizado, era definir la naturaleza y definir diferentes tipos de relaciones. En este sentido, ya tenemos que pasar a considerar la web no solamente como un repositorio de contenidos, sino también como una gran base de datos distribuida, en donde a través del protocolo HTTP, que es el protocolo estándar que utilizan tanto los servidores como los clientes, pues somos capaces, o podemos desarrollar sistemas capaces de poder acceder a la información y poder reutilizar esa información. Aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando la web a lo largo del tiempo, desde la web original, en donde lo que estábamos conectando era contenidos o documentos, un modelo pensado fundamentalmente para su consulta por parte de personas, hacia la web 2.0, en donde los sistemas de gestión de contenidos se convirtieron en las herramientas fundamentales que permitían que los usuarios no solamente consultaran información, sino que también crearan contenidos. En este punto es cuando aparecen o empiezan a desarrollarse las primeras redes sociales y donde se integran junto con los contenidos de información pues diferentes herramientas de comunicación. Finalmente, o en este momento, estamos en un punto en el cual estamos
utilizando la web o se comienza a utilizar la web no solamente para publicar contenidos o no solamente para que estén disponibles herramientas para que los diferentes usuarios se puedan comunicar entre sí, sino también para publicar datos. Y además, datos representados con esquemas y vocabularios de metadatos, de manera que puedan reutilizarse e integrarse entre sí mediante modelos de descripción. En este sentido, pues siempre se puede decir que la web original conectaba contenido, la web 2.0 conecta personas y la web semántica conecta datos. Aquí podemos ver una visión un poco resumida de cuál sería la arquitectura tecnológica de la web semántica. En la base, nosotros podemos ver cómo seguimos utilizando las mismas tecnologías web originales. Más adelante, en una capa superior, los formatos son necesarios para que la información esté almacenada y representada en unos formatos que permitan el intercambio entre aplicaciones. Y la parte fundamental es esta parte central que está formada por el modelo de datos, los esquemas y la definición o los lenguajes para definir esquemas y ontologías y los vocabularios y ontologías desarrollados a partir precisamente de estos lenguajes de definición. Este es el núcleo esencial de la web semántica. RDF es el modelo de datos que nosotros vamos a utilizar para poder describir los recursos. RDF esquema, RDFS y OAuth permitirán descripciones mucho más elaboradas. Y nosotros nos encontramos que a partir de estas tecnologías pues, se han desarrollado diferentes vocabularios y ontologías como SCORS, representaciones de Dublin Core, FOAP, DBpedia, etc. Sobre estos vocabularios se construyen conjuntos de datos que pueden ser interrogados o consultados mediante Sparker e incluso ya en la última capa que ahora mismo se está desarrollando poder definir reglas de inferencia para extraer o inferir información. Para poder entender cómo funciona la web de datos o cómo funciona la web semántica, las tecnologías de la web semántica, debemos entender cuál es el modo para referenciar los recursos. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la expresión URL como una forma para localizar a través de la web un determinado recurso. En realidad, la URL es un tipo específico de un concepto más amplio que se denomina URI. La URI, en realidad, se utiliza tanto para identificar un recurso mediante un nombre, en cuyo caso se llama URN, como para localizar dicho recurso en el caso de que esté accesible directamente en la red, que en este caso sería ya conocido por URL. Cuando una URI se expresa no solamente mediante el alfabeto occidental, sino cualquier carácter que esté dentro del estándar Unicode, entonces se denomina IDI. Y aquí podéis ver algunos ejemplos de diferentes formas de referenciar o identificar los recursos mediante una URI, mediante una URN, URL, etc. Con respecto a RDF, lo primero que debemos entender es que se trata de un modelo de datos. Un modelo de datos del mismo modo que lo es el modelo relacional de base de datos. En RDF lo que nosotros vamos a definir son tripletas. Y esas tripletas van a estar construidas mediante un sujeto, un predicado y un objeto. El sujeto es el objeto o mejor dicho, el sujeto es el recurso sobre el que nosotros vamos a realizar una determinada afirmación o declaración. El predicado es el tipo de propiedad que nosotros vamos a describir y finalmente el objeto es otro recurso con el cual se relaciona el sujeto o bien ya un determinado valor o un determinado contenido de un atributo. Cuando nosotros vamos construyendo o vamos definiendo sentencias RDF que son tripletas, al final lo que vamos a obtener son grafos. Grafos en donde los diferentes recursos van a estar interconectados entre sí. Aquí, por ejemplo, también podemos ver cómo se construye un grafo RDF. En este ejemplo vemos cómo sobre un determinado recurso que está referenciado con VIAP 17350683, pues nosotros podemos definir una determinada propiedad, en este caso esquema name, Paul Dirac, el nombre
del científico británico. Nosotros también podemos realizar determinadas afirmaciones, al igual que hemos definido aquí una propiedad de dato para especificar cuál es el nombre de esta persona, pues podemos definir propiedades de objeto para vincular dos recursos distintos. En este caso, principios de mecánica cuántica está relacionado mediante la propiedad de the terms creator con Paul Dirac, y a su vez Paul Dirac está relacionado con la propiedad de BO birthplace con este recurso de GeoNames que se refiere a la ciudad de Bristol. Podéis ver también cómo de alguna forma pues, acortamos las direcciones tanto de los recursos como de las propiedades mediante prefijos que podéis ver aquí desglosados. El grafo anterior es un modo de representar visualmente y gráficamente las sentencias RDF, pero para que dos aplicaciones informáticas puedan intercambiar esta información y puedan extraer información y procesarla, debe estar representado los grafos mediante algún tipo de formato o serialización RDF. En realidad se trata de codificar, de representar un grafo RDF mediante un formato, y en el caso del modelo de datos RDF existen varias alternativas. El más conocido es RDF XML, que fue el primer formato que se utilizó para codificar las sentencias RDF. Más adelante surgió Tarter, que es bastante más compacto y menos verboso que RDF XML. Cuando nosotros necesitamos explotar esa información en un entorno generalmente asociado a aplicaciones informáticas o procesos informáticos, últimamente en el ámbito de la informática se prefiere el formato JSON o JSON Linked Data, y también una de las posibilidades más interesantes del modelo RDF es que podemos insertar dentro del marcado HTML sentencias RDF mediante una recomendación, un estándar que se denomina RDFA. Cuando es necesario definir nuevos vocabularios o definir descripciones complejas de recursos, RDF se nos queda corto. Entonces, con RDF esquema, lo que podemos hacer es definir nuevas propiedades y definir también clases y subclases de recursos, de manera que nosotros vamos a aportar una mayor expresividad semántica a los datos que estamos representando. Aquí, en el ejemplo que he incluido en la diapositiva, podéis ver cómo estoy definiendo una propiedad que se llama fecha nacimiento. Indico que es de tipo, este recurso es de tipo propiedad RDF esquema, y el dominio de dicha propiedad es esquema people, es decir, personas, y el rango, los posibles valores que puede tomar esa propiedad son de tipo fecha. Es un modo de describir o definir nuevos vocabularios o esquemas de metadatos a partir de otros incluso ya existentes. A veces el propio RDF esquema se nos queda corto. ¿Por qué? Porque nosotros en un momento dado pues necesitamos definir una semántica incluso más precisa. A veces cuando nosotros necesitamos definir, por ejemplo, restricciones de cardinalidad, el número máximo de recursos con los que se puede relacionar otro tipo de recurso a través de una propiedad, entonces ya necesitamos otro lenguaje que se denomina OOL. En realidad, tanto RDF como RDF esquema y OOL se van aplicando de forma progresiva. Es decir, en un primer momento, si con RDF no es suficiente, pues entonces, si no es suficiente con algún vocabulario RDF que ya esté disponible, entonces tengo que definir mi propio vocabulario para la descripción de los recursos mediante RDF esquema. Y si mis necesidades de descripción semántica son incluso mayores, entonces necesito utilizar lo que es OOL. Lo que es cierto
es que en el momento en el que yo estoy trabajando con un modelo de datos totalmente diferente, por ejemplo, al que puede ser el modelo relacional, pues yo lo que voy a necesitar también es un lenguaje de consulta. Normalmente, los conjuntos de datos en donde tenemos tripletas RDF, pues se pueden almacenar en grandes ficheros de texto utilizando algunos de los formatos que hemos visto anteriormente. El problema es cuando se quiere acceder a datos concretos, a datos específicos. No es operativo descargarse todo el conjunto de datos para su procesamiento en cada consulta, porque estamos hablando que esos ficheros, pues a veces pueden tener un tamaño incluso de gigas, de gigabytes. Nosotros necesitamos algún mecanismo para poder lanzar consultas sobre una base de datos o un sistema de base de datos que utilice RDF, y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, podemos plantear una consulta sobre el lugar de nacimiento de Paul Dirac. Se podría decir que Sparkle, que es el lenguaje que nosotros utilizamos para plantear las consultas sobre conjunto de datos RDF, es el equivalente al SQL en el modelo relacional. Debemos considerar que para poder realizar una consulta Sparkle sobre un conjunto de datos, pues nosotros debemos tener las sentencias RDF dentro de conjuntos de datos almacenados en bases de datos RDF que generalmente se denominan TripleStore. Llegados a este punto, hay un concepto que se denomina Linked Data, datos enlazados o Linked Open Data, en donde se establecen una serie de principios para la publicación de los conjuntos de datos. Lo realmente interesante es que nosotros podemos vincular o podemos conectar diferentes conjuntos de datos. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos con información pues, sobre personas, en un momento dado lo puedo conectar con otro conjunto de datos sobre información geográfica. Para ello, necesito que los diferentes recursos, tanto los de mi conjunto de datos como los del conjunto de datos con los que yo voy a conectar, estén referenciados mediante iris. Iris que puedan ser accesibles en forma de URLs, que se denomina iris de referenciables. Por otro lado, a veces, cuando yo necesito recuperar información de un conjunto de datos, lo voy a necesitar en un formato específico. Esto es lo que se conoce como negociación de contenido. El servidor debe identificar una petición de un determinado dato RDF en un formato concreto. Una vez que tenemos estas dos condiciones, es posible establecer vínculos entre los diferentes recursos de conjuntos de datos distintos. Y nosotros, en todo momento, generalmente, cuando queremos acceder a los datos de un conjunto de datos, pues o bien nos podemos descargar, por regla general, todo el conjunto de datos, o bien plantear consultas Sparkle si los datos están almacenados en un TripleStore. Tampoco hay que olvidarse que estamos en un entorno en donde accedemos a los datos con algún propósito. En este sentido, debemos tener información de qué tipo de uso podemos realizar del conjunto de datos y de los datos que alberga. Por ello, es necesario que junto con el conjunto de datos también esté disponible información sobre la licencia de uso. Y actualmente existen miles de datasets. Algunos de los más conocidos son Dbpedia, Wikidata, GeoNames, y estos conjuntos de datos, estos grandes conjuntos de datos se han convertido en proveedores de datos estructurados que son utilizados por motores de búsqueda como Google, por investigadores o por otro tipo de servicios e incluso aplicaciones para móviles. El enfoque que tiene el Linked Data frente al otro esquema de integración muy conocido, que es OAI-PMH, es el de la distribución de los conjuntos de datos. Mientras que en el caso de OAI-PMH de lo que se trata es de recolectar la información o los conjuntos de datos que están disponibles generalmente a través del protocolo HTTP, lo que hacemos con una aproximación Linked Data o Linked Open Data es conectar diferentes conjuntos de datos que son gestionados de forma independiente por los propios editores. Nos encontramos
actualmente en un momento en el que la tecnología, las diferentes herramientas para la publicación de conjuntos de datos, las herramientas para definir ontologías o vocabularios de descripción de metadatos, están ya bastante maduras. Y desde hace aproximadamente unos 3-4 años ha surgido dentro del IEEE Consortium, que es el organismo que se encarga de coordinar todas las actividades relacionadas con la web, una necesidad de aportar una serie de metodologías o técnicas para la publicación adecuada de los conjuntos de datos. No se trata de tener datos o información en un formato compatible con RDF de cualquier manera, sino que se trata de publicarlo de forma que sea eficiente su acceso, se pueda reutilizar la información de manera adecuada, que se siga una serie de estándares. Entonces, en este punto, pues se han identificado y se han desarrollado una serie de buenas prácticas. ¿Por qué son necesarias las buenas prácticas? Bueno, pues recordemos un poquito cuándo apareció la web. Y cuando apareció la web, pues empezaron a utilizarse una serie de tecnologías, una serie de recomendaciones del IEEE Consortium, que en aquel momento estaban muy sujetas a un proceso de experimentación. Pero con el paso del tiempo se fueron identificando que junto con las tecnologías también son necesarias una serie de metodologías o técnicas para aplicar correctamente esas tecnologías y el desarrollo eficiente de determinados servicios. Esto sería el equivalente, por ejemplo, a las pautas de accesibilidad, las WCAG, o las recomendaciones de usabilidad, o incluso los estudios sobre arquitectura de información, diseño responsivo, experiencia de usuario, etcétera. Bien, pues en el caso de las tecnologías de la web semántica para publicar datos en la web, nos encontramos también pues, una serie de recomendaciones, no solamente los principios Linked Open Data, sino también pues, metodologías para el diseño de ontologías, establecer una serie de indicadores sobre la calidad y el uso de los datos y también algo muy importante que son las buenas prácticas para publicar conjuntos de datos en la web. También, en este punto, tenemos que tener en cuenta una realidad, y es que no todos los datos que están publicados en la web pues, deben ser considerados como datos abiertos. A veces también vamos a tener datos cerrados, datos que son accesibles solamente por una serie de usuarios de forma restringida, ya sea a nivel organizacional o en el tiempo, en cuyo caso nos vamos a encontrar incluso escenarios en donde se van a combinar los dos tipos de datos, datos abiertos que están disponibles para su uso por cualquier persona, incluso para su transformación o reutilización, pero también otros datos que son datos que están restringidos dentro de un contexto posiblemente de intranet o incluso limitados en el tiempo. ¿Qué escenarios de datos cerrados nos encontramos? Pues datos que están detrás de un firewall, que están bloqueados, a veces mediante mecanismos de seguridad. Datos que están cerrados debido a determinadas políticas que siguen los editores que han creado o han suministrado esos datos. A veces se trata de información sensible, información que puede resultar de interés que su acceso esté restringido por motivos de competencia entre empresas e incluso limitaciones por parte de las administraciones públicas para acceder a los datos por parte de cualquier ciudadano o cualquier persona, porque se trata de datos especialmente sensibles como datos sanitarios, seguridad nacional, etc. También nos encontramos que a veces no estamos tratando con datos cerrados, por así decir, sino con datos cuyo acceso está restringido o limitado durante un determinado periodo de tiempo, especialmente durante el proceso de elaboración y que posteriormente, una vez que ya se han validado o se han de alguna manera ultimado los procesos de edición, pues están disponibles para su acceso en abierto. Y por último también nos encontramos, bueno, porque a veces como la clave fundamental de la publicación de datos en la web mediante tecnologías de la web semántica es el uso del protocolo HTTP,
pues a veces nos encontramos que, bueno, los conjuntos de datos están disponibles a través de servidores FTP o en otro tipo de protocolos cuya interoperabilidad es muy limitada porque no podemos utilizar las tecnologías propias de la web semántica para poder acceder a dichos recursos. Cuando hablamos de publicación de datos en la web, tenemos que tener en cuenta que un conjunto de datos no es algo monolítico. Un conjunto de datos, por un lado, tiene que seguir los principios de la arquitectura web, de lo que es la plataforma web, protocolo HTTP, el modo de referenciar los recursos, etcétera. Y también es recomendable utilizar vocabularios y estándares. Es decir, si ya existe Dublin Core o si ya existe SCORS, que es una ontología para representar tesauros o clasificaciones, o ya tenemos una ontología como FOAS para representar las relaciones entre personas y grupos y proyectos, ¿para qué vamos a definir una ontología o un esquema de metadatos propios si ya existe? Lo ideal es reutilizar aquellos trabajos, aquellos estándares de facto que ya existen y tener en cuenta que el conjunto de datos en realidad va a englobar diferentes distribuciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que un conjunto de datos va evolucionando a lo largo del tiempo. A veces nos encontramos que resulta de interés mantener el conjunto de datos tal y como estaba hace un año o 2 años o 3 años. De manera que en un momento dado tenemos una foto fija de cuál era el estado de un conjunto de datos para poder evaluar posteriormente su evolución a lo largo del tiempo. Y después también tenemos diferentes distribuciones en el sentido de que existen diferentes mecanismos para acceder a los datos, ¿no? Por ejemplo, su descarga o su acceso a través de Spark, pues serían distribuciones distintas. El grupo de trabajo de datos en la web ha identificado una serie de retos que actualmente tienen precisamente el uso o la publicación de los datos en la web. Una serie de retos relacionados pues, con el uso de metadatos, las licencias, la procedencia, calidad, cómo se controlan las diferentes versiones de un conjunto de datos, el modo en el que se usan los identificadores, los formatos a utilizar, qué tipo de vocabulario se usan, cómo se accede a los conjuntos de datos, cómo se preservan también los conjuntos de datos a lo largo del tiempo. A veces eliminar información o eliminar un conjunto de datos no es el modo más adecuado de gestión, cómo se enriquecen, cómo se puede reeditar o transformar para su reutilización por parte de terceros. Esta serie de retos pues, han conducido al grupo de trabajo de IEEE Consortium de datos en la web a identificar también una serie de beneficios en el caso de que se sigan una serie de buenas prácticas. Ahí podemos ver cómo los diferentes beneficios de reutilización, confianza, acceso, comprensión, linkability, ¿no? Enlazabilidad es un término que a veces no se puede traducir fácilmente, interoperabilidad, procesabilidad, descubrimiento, etcétera. Pues una serie de beneficios que van a aportar la aplicación de una serie de buenas prácticas. Y esas buenas prácticas, cuyo contenido lo podéis encontrar en esa dirección que veis ahí, pues se pueden resumir en estas 2 diapositivas. Como veis, se agrupan las diferentes prácticas en una serie de grandes grupos relacionados con los retos. Y cada una de las buenas prácticas, pues también trae aparejado una serie de beneficios identificados en la diapositiva anterior. Bueno, no me voy a detener en explicar cada una de las buenas prácticas. En el documento de recomendación de buenas prácticas de IEEE Consortium, que podéis encontrar en la dirección web que he referenciado en la diapositiva, pues podéis ver cómo cada buena práctica pues tiene una estructura, su denominación, justificación, resultados previstos, cómo se puede implementar, ejemplos incluso, cómo probar si la buena práctica se está desarrollando adecuadamente, etc. Un aspecto muy interesante es sobre qué se ha puesto especial énfasis en relación a las buenas prácticas. Bueno, pues especialmente en la reutilización de los datos y en la confianza de los mismos, como podéis ver ahí. A partir del recuento de los beneficios que se identifican con cada buenas prácticas, pues podemos obtener
esta breve estadística, este diagrama de barras en el cual podemos ver que las buenas prácticas están relacionadas especialmente con la reutilización de los datos y con la confianza que van a tener los desarrolladores que hagan uso de esos datos, por ejemplo, en aplicaciones o servicios de terceros, de la información que contienen. Ejemplos concretos. Y ya comenzamos la última parte del webinar. Pues el ejemplo más claro puede ser el de DBpedia. DBpedia es un proyecto colaborativo que comenzó ya en el año 2006, en el cual mediante una ontología se representa o se intenta representar el conocimiento que está representado en las diferentes ediciones de Wikipedia. DBpedia parte del desarrollo de una ontología que a partir de un trabajo intelectual. En esa ontología se identifican clases y subclases de objetos, se definen para cada una de esas clases y subclases las diferentes propiedades y a partir de ahí se definen las equivalencias entre los elementos de datos estructurados que nos encontramos en las ediciones, en las diferentes ediciones de Wikipedia, con los elementos de la ontología. Como estamos tratando con una realidad multilingüe, porque existen múltiples ediciones de Wikipedia y estamos unificando en una ontología universal, por así decir, ese conocimiento, pues necesitamos realizar mapeados de los diferentes elementos de la ontología con cada una de las ediciones de Wikipedia. En este caso concreto, en este ejemplo, aquí podemos ver cómo para la clase científico, que es una subclase de persona, se han definido una serie de propiedades que podemos ver aquí. Estas propiedades, las propiedades de la ontología, se mapean con los diferentes elementos de las infoboxes de cada una de las ediciones de Wikipedia. Por este motivo, los mapeados son diferentes para cada edición de Wikipedia, porque estas infoboxes se construyen de forma diferente en la Wikipedia en inglés, en la Wikipedia en español. De esta forma, para cada una de las propiedades de la ontología tenemos que definir de forma separada las equivalencias, los mapeos con los elementos de las infoboxes de cada edición de Wikipedia. A partir de ahí, la extracción de datos se realiza automáticamente. Existe un framework que es de código abierto, en donde a partir de ese mapeado de la ontología de DBpedia, pues se puede extraer información estructurada y construir el conjunto de datos RDF de manera automática, partiendo de los contenidos de las diferentes ediciones de Wikipedia. Otro ejemplo similar es el de Wikidata. En mi opinión, DBpedia es una infraestructura que intenta, de alguna manera, representar el conocimiento humano en una ontología universal, y ese conocimiento está almacenado dentro de las ediciones de Wikipedia. Es un proceso en el cual se intenta extraer el conocimiento y representarlo. Sin embargo, Wikidata es una iniciativa también de la Fundación Wikimedia, en donde se está proveyendo de una infraestructura para la descripción de información en forma de datos estructurados. Es decir, estamos ante una wiki de datos estructurados. Sería el equivalente, pero de información estructurada, a las diferentes ediciones de Wikipedia. Aquí podemos ver el ejemplo también que he utilizado a lo largo de toda esta presentación con Paul Dirac. Y aquí podemos ver en donde los artículos en realidad se denominan entidades. Y aquí no tenemos texto libre. Lo que tenemos son datos estructurados. Datos estructurados que cualquiera de nosotros podemos editar, igual que podemos editar cualquier artículo de Wikipedia. Y podemos añadir, corregir, ampliar las descripciones de las diferentes entidades que están almacenadas en las diferentes en Wikidata. Hay que señalar algo, y es que todos los artículos de todas las ediciones de las Wikipedias están representadas en Wikidata.
absolutamente todas. Y además se unifican. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un artículo de Paul Dirac en inglés, un artículo de Paul Dirac en español y un artículo de Paul Dirac en catalán, pues lo que vamos a tener precisamente es la unificación de esa información en una única entidad de Wikidata. Cuando comenzó el proyecto de Wikidata, ya por el año 2012, se hizo una carga inicial de esa información y nosotros podemos ver en cada artículo de Wikipedia, en cualquier edición, su correspondiente vínculo con su elemento de Wikidata equivalente. Y la utilidad de este enfoque es bastante clara, porque en un futuro las infoboxes que actualmente se construyen, aquí podemos ver a la derecha cómo se construye la edición en español, en este caso el telescopio Hale, que se construyen manualmente. En la edición en inglés se están empezando a construir estas infoboxes, estas plantillas, extrayendo la información del propio Wikidata. Es decir, en un futuro, toda esta información, todos estos datos estructurados, no se van a poder editar en las diferentes Wikipedias, sino que se podrán o se incrustarán a partir de los datos que están disponibles en Wikidata. Y ya, finalmente, lo que nos estamos encontrando es, bueno, ahora mismo, cuando ya tenemos la posibilidad de poder acceder a través de Sparkle y realizar consultas realmente complejas para extraer información de diferentes conjuntos de datos, nos encontramos que, bueno, en algunos conjuntos de datos, como por ejemplo Wikidata, el realizar determinadas consultas es realmente costoso, porque los servidores se colapsan. El problema de realizar consultas Sparkle es que toda la carga de trabajo queda en la parte del servidor. Y el problema no es lanzar una consulta compleja, el problema es cuando se lanzan 100 consultas complejas en un minuto por parte de diferentes usuarios, por parte de diferentes aplicaciones informáticas. El enfoque que se está adoptando actualmente es el de Linked Data Fragment, en donde en vez de poder realizar consultas Sparkle, que a veces no son necesarias las consultas Sparkle, sino simplemente lo que se intentan es localizar patrones de sujeto, predicado y objeto, lo que se hace básicamente es realizar consultas a partir de cumplimentar algunos de esos 3 elementos de la tripleta y el servidor va a responder precisamente con aquellas sentencias RDF que cumplen con el patrón. Y por mi parte, pues he terminado. Quedo a la disposición de cualquier pregunta o consulta que queráis realizar. Y bueno, espero que de alguna manera pues también haya podido medio explicarme. En 35 o 40 minutos la verdad que es un tema muy complejo. Así que requeriría casi una asignatura completa de máster para ello. Muchas gracias, Juan Antonio. Ha sido muy interesante. Yo mientras ibas haciendo la explicación iba pensando en algunas investigaciones que he hecho yo y que han generado un montón de datos, ¿no? Entonces, me imagino que para compartir estos datos, pues la opción más, digamos, elegante sería pues, ponerlos a disposición de forma abierta a través de algún esquema de lo que tú has mencionado, ¿no? Claro, es decir, lo primero es analizar la naturaleza de los datos que quieres representar. Y el siguiente paso es identificar qué esquemas u ontologías, porque para representar una misma información yo puedo a veces utilizar más de una ontología o más de un esquema de metadatos, pues voy a utilizar para esa representación. Solamente en el caso de que vea que, por ejemplo, estoy representando información para el cual no existe una propuesta previa o un trabajo previo, pues entonces ya puedo pasar a definir mi propio vocabulario, pero solamente para representar aquella información o aquellos datos para los cuales no tenga
ninguna alternativa, ningún trabajo previo. No sé si es eso a lo que te referías. Sí, me refería a esto y iba pensando de que es relativamente complejo porque, claro, cada investigación, pues yo qué sé, yo lo tengo en una hoja de cálculo y Uh-huh. yo qué sé, era una investigación sobre pues la ordenación por relevancia de Google Scholar, ¿no? Y entonces tenía Uh-huh. allí una serie de datos sobre unas búsquedas, qué posición ocupaban, en fin, un montón de datos para cada uno de estos resultados, etcétera, ¿no? Sí, sí, Y la verdad que esa información es muy interesante, porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy dirigiendo una tesis doctoral en donde estamos trabajando en la representación de datos bibliométricos mediante tecnología de la web semántica, mediante RDF. Y en un momento dado, claro, te das cuenta, bueno, es que no existe nada hecho. Bueno, no pasa nada, pues se define el vocabulario, se define la ontología. Es posible que a partir de la publicación de ese trabajo o de publicar las clases y las propiedades de la ontología, pues estás entrando dentro del ciclo de datos, de la web semántica o de la web de datos. Porque el ciclo no es solamente publicar conjunto de datos, sino también publicar las ontologías o los esquemas de metadatos que se hayan desarrollado precisamente para representar el conjunto de datos. Eso es realmente lo interesante de la web de datos, que estamos hablando no solamente de datos, sino de modelos de descripción. Y además, modelos de descripción que se pueden conectar entre sí, que se pueden combinar, que se pueden reutilizar. Y yo, en este sentido, suelo utilizar mucho un servicio que se llama Linked Open Vocabularies, en donde yo siempre recomiendo, bueno, si tienes una necesidad para representar información, antes de ponerte a elaborar una ontología, busca en LinkedIn Open Vocabularies, porque posiblemente alguien ya haya trabajado en ese tema. Y en el caso de que ya no encuentres ninguna alternativa, desarrollas tu propia ontología. Y algo muy importante, cuando lo hayas hecho, públicalo y súbelo al LinkedIn Open Vocabularies, porque es algo que va a beneficiar a todos los usuarios. gracias. Tengo otra duda. Cuando hablabas de Wikipedia y Wikidata, Sí, que decías que se puede editar directamente sobre Wikidata. sí. Entonces mi duda era, claro, si se edita sobre Wikidata, entonces no coincide el contenido con lo que hay en Wikipedia y hay dos ediciones en paralelo, o cómo casan. No, vamos a ver. En principio, se hizo una carga inicial, allá por el año 2012, más o menos. Entonces, a partir de esa carga inicial, pues los diferentes usuarios que han contribuido en Wikidata, pues han modificado la información. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que existe ahora? Pues puede existir discordancias entre lo que encontramos en las infoboxes de Wikipedia y los datos que están en Wikidata. Por eso, el siguiente paso que va a dar la Fundación Wikimedia es que las infoboxes, sea en el idioma que sea, se van a construir a partir de los datos de Wikidata. Y en ese momento ya no habrá ningún tipo de discrepancia. ¿Por qué? Porque la información, en realidad, la información estructurada va a estar almacenada en Wikidata. Y Wikidata se va a convertir en una infraestructura de datos estructurados para Wikipedia. Y para cualquier otra persona que lo quiera utilizar, claro. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer. Si no hay ninguna otra pregunta, pues lo vamos a dejar aquí. Y pues nada, en fin, los que sois los estudiantes, un pequeño resumen, ya sabéis, para acreditar la participación en el webinar. Y a ti, Juan Antonio, pues agradecerte pues la buena predisposición para hacernos el webinar hoy. Muchas gracias. Gracias. En cualquier caso, también está ahí mi correo electrónico. Cualquier estudiante que me quiera plantear alguna duda o realizar alguna consulta, pues quedo también a su disposición. Perfecto. Muchas gracias. Cerramos aquí. Adiós a Gracias todos. a ti. Gracias. Bueno, Cristóbal, Venga. pues gracias ¿Sí? por todo. De nada. Gracias a ti. Y estamos en contacto para lo que necesitéis.
De acuerdo. Muchas Chao. gracias. Adiós. Adiós.